Saludos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta sección Comiendo con el Experto y para mí es un gustazo presentar al químico Arturo. El químico Arturo es especialista en equipos de hematología, ha trabajado en diversas compañías a nivel internacional. Bueno, su experiencia es muchísima. ¿Cómo está, químico? Un verdadero gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Víctor. La verdad que me siento muy complacido de que me hayas invitado. La verdad que es un verdadero honor estar aquí contigo y pues compartir algo del poquito conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos años. Aquí igual poquito, si usted ya ha estado, de hecho, el químico es modesto, pero seguido, si siguen su Facebook, lo ven que está en otro país, que está en Latinoamérica, que está compartiendo aquí, nos presume las playas de todos los lugares, y bueno, y de manera personal, pues es un gran amigo, y pues fue un gusto que aceptara venir, ya tenía rato que no comíamos juntos, y bueno, esto fue un buen pretexto. Exactamente. Nos acompañan unos tamales oaxaqueños, que aquí los conocemos como oaxaqueños, no sé cómo se llaman en otro lugar. Son rojos, verdes y de costilla con morita. Y bueno, ¿qué tema nos va a dar el día de hoy, químico? Bueno, pues muchas gracias, Vic. Gracias por también los deliciosos tamales. El tema lo he titulado Errores comunes en la hematología automatizada. Ah, perfecto, químico. Ujú. Pero antes, como es tradición en este canal, para iniciar, una mordida, por favor. Hombre, claro que sí. Por favor, usted es el Vamos primer a, bocado. vamos a catar estos ricos tamales. Muy ricos, ¿eh? Ya te puedes casar, mi amor. No, 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 no. Estos sí no los hice yo, químico, estos sí son comprados. Mira, su tema se me hace muy interesante porque de hecho son de las cosas como más bueno, no satanizadas, pero más de lo que le tenemos miedo. Cuando estamos iniciando nos ponen, este es el equipo, vamos a trabajar con este equipo, tiene estas características y uno pues no Ujú. sabe ni por dónde, ¿no? Un error no sabe cómo interpretarlo. Exacto. Entonces, ¿qué consejo les daría a las personas que estamos iniciando con equipos automatizados? Yo directamente el consejo que les daría sería que primero, aparte del curso, aparte del entrenamiento que su casa comercial les proporcione, ustedes se metan a fondo a ver la parte de medición en los manuales, tanto de operación como de servicio. Porque es importante, como tú dices, Vic, ¿no? Es importante hacer buena hematología, pero algo que es bastante interesante también es conocer no solamente el equipo, la marca, ¿no? O qué Ujú. velocidad tiene. Aquí lo interesante es saber cómo está midiendo el principio que va a utilizar para la medición, ya sea tecnología óptica, ya sea tecnología por impedancia, las diluciones que va a hacer con cada uno de los reactivos y, parte interesante, las alarmas que la máquina nos va a dar. Entonces, yo, como parte inicial para aquellos compañeros, aquellos alumnos, aquellos nuevos químicos que nos están viendo, es precisamente eso, ¿no? Que se vayan metiendo a todas las alarmas que el equipo da para en un momento que nos aparezca una alarma, saber qué vamos a hacer frente a aquel resultado. No podemos, creo yo, que hablar de lo que es analizadores automatizados el día de hoy si no consideramos lo que pasó en la historia, ¿no? Si no consideramos lo que pasó allá por el año de 1673, cuando empezó Antonio van Leeuwenhoek, que fue un comerciante de telas y posteriormente un microscopista. Esta persona, ¿qué hizo? Esta persona era un comerciante de telas que de alguna manera eh, utilizaba los primeros microscopios que se habían hecho para la industria textil, ¿no? Entonces, como él era un comerciante de telas, ¿qué es lo que hizo? Empezó a adquirir su propio microscopio, pero que tenía 3 o 4 aumentos y utilizaban los comerciantes de telas para ver la calidad de los bordados, ¿no? Entonces, esto le pareció interesante a Antonio van Leeuwenhoek. Posteriormente, él empezó a fabricar sus propios microscopios, pero bueno, aquí cabe destacar que los microscopios que se utilizaban para ver los entretejidos en las telas eran de 2 o 3 aumentos. Cuando Lo Antonio que van conocemos como Leeuwenhoek, lupa actualmente, ¿no? exactamente, era Una una lupa lupa. realmente. Cuando viene Antonio van Leeuwenhoek y empieza a tallar sus lentes, porque eso era en lo que él se especializaba, en tallar las lentes, nadie nunca supo cómo lo talló porque eran unas técnicas impresionantes.
a tal grado que cuando él desarrolla sus primeros microscopios simples, en una pequeña placa de latón, colocó unas lentes biconvexas con un tornillo y era impresionante porque esas placas alcanzaban aumentos hasta de más de 200, ¿no? 250 Superan al aumentos. de inmersión, ¿no? Eran bastante buenos, ¿no? Entonces, hay algo bien importante con Antonio Van Leeuwenhoek porque nunca dejó algo escrito en lo que él detallara cómo hacía el tallado de las lentes, ¿no? Posteriormente, años más tarde, algún doctor, algún microscopista empezó a tallar algunas lentes con un hilo y haciendo un pulido similar al que él hacía, pero realmente nunca se pudo Igualar. igualar la calidad que él utilizaba, ¿no? Entonces, sí hay, de hecho ahorita se sabe que hay alrededor de 10 microscopios en el mundo de Antonio Van Leeuwenhoek, pero bueno, nada más para que se den una idea aquí los compañeros que nos están viendo, él fabricó alrededor de 350 microscopios simples. Aquí lo importante es que Antonio Van Leeuwenhoek no fue microbiólogo, no fue médico. Entonces, cuando él presentó los primeros hallazgos, en 1673, cuando él empezó con esos primeros hallazgos, la Real Society Academy no le creyó, lo menospreció porque decía, pues bueno, no tengo la preparación académica, no tiene la preparación académica, entonces pues no podemos confiar tanto en su trabajo, ¿no? De hecho, el trabajo que él hizo cuando pudo observar los glóbulos rojos y poder distinguirlo de los glóbulos blancos, nadie se lo creyó. No, Entonces, estaba adelantada a su época, no estaba era... adelantado a su época. De hecho, ellos pensaban que no era algo, que era algo que a lo mejor él se había inventado, algo que se había imaginado, ¿no? Ujú, Pero realmente, de hecho, un amigo de él fue el que presentó eso ante la Real Society, ¿no? ujú. Entonces ya 8 o 10 años después de esa presentación lo incluyeron a Antonio Van Leeuwenhoek como miembro, ¿verdad? Pero pues bueno, sabemos que con los primeros estudios que él hizo se empezaron a descubrir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bacterias, él vio espermatozoides, no solamente la diferenciación entre glóbulos rojos y blancos, sino que, bueno, él nos abrió, se puede decir que él es el padre de la microbiología, ¿no? Yeah. Posteriormente, otro de los grandes pilares que quisiera comentarte a tu auditorio es lo que hizo también el señor Paul Ehrlich. Paul Ehrlich en 1877 fue un médico y bacteriólogo que se encontraba también en un momento de auge donde la industria textil iba creciendo día con día, ¿no? La industria textil iba creciendo día con día. De hecho, él, eh, cuando estaba haciendo su tesis doctoral, parte de su tesis doctoral la hizo en tinciones histológicas. Aquí algo interesante fue que lo que él hizo con las tinciones de hematología lo transportó de la histología a la hematología, ¿no? Este señor fue inspirado por su primo Carl, tenía un primo que se llamaba Carl, que era bacteriólogo. Entonces, Paul Ehrlich trabajaba con su primo Carl y entonces Paul Ehrlich vio el microtomo que utilizaba su primo Carl, que fue uno de los primeros microtomos. Entonces de ahí le nació la idea de trabajar con histología, ¿no? Entonces, en aquel tiempo los colorantes o las tinciones histológicas que se hacían eran limitadas a un cierto número de colorantes. Pero posterior a eso, cuando él empezó a trabajar con él, llegó un auge de tinciones anilínicas, ¿no? Y en las tinciones anilínicas fue donde se empezó a utilizar en los frotis, donde se empezó a hacer en las tinciones con sangre. De hecho, él trabajó con ratones, inyectándoles azul de metileno y descubriendo precisamente áreas como, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que esa era la que se tenía y no llegaba directamente al cerebro, ¿no? Y pues bueno, al momento de que ya empezó a trabajar con sangre, que ya corrió estas tinciones alilínicas a la sangre, se dio cuenta que algunas células se teñían de azul, algunas células se teñían de naranja, esto por la afinidad, ¿verdad?, a lo que es lo ácido y lo básico. Y por supuesto que fue el padre para desencadenar las tinciones que en un futuro se iban a utilizar en los contadores hematológicos.
Entonces, bueno el doctor Paul Ehrlich, como te decía, pues fue una de las primeras personas también en observar los reticulocitos, ¿no? Que sí eran células presentes, pero pues bueno, a final de cuentas no se había podido hacer la perfecta diferenciación. Fue la primera persona que empezó a hacer las clasificaciones de los 5 tipos de leucocitos, porque también solamente en aquel tiempo con Antonio Van Leeuwenhoek se había hecho la diferencia entre glóbulo rojo y glóbulo blanco, pero no específicamente las clasificaciones, ¿no? El ingeniero Wallace Coulter, ¿sí? Que en los años 30, en 1930, era un ingeniero electrónico, de hecho no tenía nada que ver con el área de la salud, fue un ingeniero que eh, tenía mucha invención, tenía mucha capacidad, era muy extrovertido, muy inquieto, de hecho tuvo más de 85 patentes registradas. Ay, está muy difícil eso, ¿no? Sí, fue bastante complicado. Casi lo alcanzan a usted, químico. Algo bien interesante aquí es que el ingeniero Wallace Coulter fue uno de los principales pilares para el conteo de partículas, ¿no? Él desarrolló el principio Coulter, y pues bueno, que consistía básicamente en una solución acuosa, ayudado con una solución acuosa, con una corriente eléctrica. En esa solución acuosa había sales disueltas. Entonces él descubrió que al momento de estar pasando las partículas a través de una apertura, se interrumpía el flujo de corriente eléctrica y eso el equipo o el dispositivo de aquel entonces lo registraba como un pulso, ¿no? Wow. Entonces, a partir de ello, pues bueno, el ingeniero Coulter años posteriores hizo o fue el cofundador de la empresa Coulter, precisamente. Yo le iba a preguntar si Ajá. es de la empresa. Exactamente, fue el cofundador de la empresa Coulter. Y en los años 90, la otra empresa que se llamaba, y que ahorita ya es la conjunción Beckman, compró a Coulter. Entonces ahorita ves Beckman Coulter como tal, ¿no? Mira. Pero todo deriva a partir de la invención de... Eso él no era del área de la salud para nada. Él no era del área de la salud, era un ingeniero que tenía pues una visión bastante grande, bastante buena, ¿verdad? Pero pues era muy inteligente, ¿no? Tenía mucha Sí, pues, inteligencia, obvio tenía capital para hacer esto, por supuesto. Y fue avanzando el tiempo y no solamente, como te comentaba, Víctor, no solamente trabajó en esta parte del desarrollo del conteo de partículas, sino también tiene algunas otras patentes, ¿no? O sea, salía del campo de la salud y enfocaba a otras cosas. Exactamente, era un hombre bastante inteligente. Algo bien importante también, Víctor, aquí que hay que ver que 2 años posteriormente que el ingeniero Wallace Coulter desarrolló el principio Coulter, el doctor Maxwell Winthrop fue el que desarrolló cálculos o algoritmos matemáticos relacionados con la hemoglobina corpuscular, la concentración media corpuscular media y el volumen corpuscular medio, que no es otra cosa que los conocimientos que él tenía aplicados con matemáticas, ¿no? Entonces, ver la cantidad de hemoglobina promedio que tenía un eritrocito, la cantidad de hemoglobina que tenía por la sangre, pero por decilitro de eritrocitos, o sea, no por decilitro de sangre total, sino por decilitro de eritrocitos, y finalmente el volumen corpuscular, ¿no? Que es el volumen promedio de todas las células. Wallace Coulter también fue un punto medular, un punto importante en el desarrollo de las tecnologías de los equipos de hoy en día, porque esas ideas que el doctor Wallace Coulter inventó o desarrolló, las tomaron posteriormente las casas comerciales, ¿no? De hecho, los primeros analizadores, es parte interesante que el público sepa esto, los primeros analizadores que se empezaron a desarrollar no tenían esos índices eritrocitarios que el doctor Wallace Coulter, que el doctor Maxwell Winthrop, perdón, desarrolló, y entonces solamente reportaban leucos totales rojos y plaquetas, pero no reportaban como tal los índices eritrocitarios, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Era como los métodos manuales pero automatizados, ¿no? Que teníamos eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Exactamente, era como un método manual, ¿no? Yeah. Es así como a partir de estos 4 pilares, Vic, llegamos a lo que son los analizadores de hematología de hoy en día. Y los analizadores de hematología de hoy en día, Vic, podemos tener
clasificación de 3 tipos de analizadores desde que empezó la historia de ellos, que son analizadores de primera generación, analizadores de segunda generación y analizadores de tercera generación. Básicamente los analizadores de primera generación es específicamente aquellos que solamente tienen impedancia eléctrica, desde que iniciaron con algunas modificaciones o no. Luego llegaron los analizadores de segunda generación, que son los que utilizan impedancia eléctrica más tinción citoquímica. Hay diversos tipos de colorantes o tinciones citoquímicas que utilizan los analizadores. Y hasta el día de hoy vamos con la tercera generación de analizadores de hematología. Hablando de ellos, tenemos los que utilizan impedancia eléctrica, tecnología óptica, pero ahora ya con tinción fluorescente, que es otro tipo de colorantes, ¿no? Entonces, esos son los equipos que hoy en día tenemos y que son los que surgieron o se desarrollaron con estos 4 pilares que mencionamos. ¿Sí? Como todos sabemos, lo que es la impedancia eléctrica es la medición básicamente de la resistencia eléctrica, ¿no? Eso es lo que tenemos que manejar como impedancia. Una célula pasa a través de una apertura, se interrumpe el flujo de corriente y eso el equipo lo detecta como, lo registra como un pico. En la tecnología óptica, básicamente lo que hacen las máquinas miden la dispersión de la luz, con o sin tinción. Algunos equipos sí utilizan tinción, algunos otros equipos no utilizan tinción, pero siempre la dispersión de luz va a estar presente ahí, los que utilizan tecnología óptica. Y los terceros, pues bueno, los de tecnología óptica y fluorescencia, pues bueno, adicional a ello, utilizan la dispersión más la tinción fluorescente como tal. Citocromos, ¿sí? ¿No? Ya estamos hablando de otro nivel. Exactamente, estamos hablando ya, por ejemplo, de cianinas, citocromos, que es lo, ahora sí como que es lo más actual, ¿no? Y más costoso, ¿no? Yo creo que, bueno, usted que conoce los equipos y está por todo el país, pues yo creo que el pan de todos los días es la impedancia eléctrica, ¿no? Claro. El común. Yo creo mucho de usted en la clase que nos dio, de hecho, cuando nos habló de equipo, una palabra, resumir impedancia, resistencia. Me acuerdo mucho de esa cuestión, y es que así como se me quedó, ¿no? Porque es como una palabra que no conocemos en química o no lo hemos utilizado y es más fácil así, pero bueno. Sí, exactamente, digo, entonces es muy común, ¿no? Impedancia eléctrica es muy común a lo largo y ancho del país. Hay muchos laboratorios que tienen instalados equipos pequeñitos. Básicamente, aquellos que utilizan solamente impedancia es diferencial en 3 partes, ¿no? O sea, no te da la diferencial completa. Básicamente, el equipo te reporta linfocitos, granulocitos y células de tamaño medio. En las células de tamaño medio incluyen los eosinófilos, los basófilos y los monocitos, ¿no? Ciertamente nosotros tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano, Víctor. Tenemos el analizador que debemos tener, ¿no? Tal vez algunos tienen analizadores de 3 partes, tal vez algunos tienen analizadores de 5 partes o de 6 partes, ¿no? Que eso es algo muy interesante. Fíjate que hoy en día ya hay analizadores de 6 partes, que así se les llama comercialmente, porque ya te pueden reportar los granulocitos inmaduros, ya como reportables, sino no como parámetros de investigación. Y dentro de los granulocitos inmaduros ya irían los mielos, los promielos y los metamielos, ¿no? Wow. Que eso ya es algo es algo bastante bueno, ¿no? Sí. No ha llegado hoy en día la tecnología, por ejemplo, a decirnos cuál de esos granulocitos inmaduros tenemos y en qué porcentaje. Yo creo que el día que pase eso se va a acabar el mundo, porque decir qué porcentaje tengo de mielos, promielos y metamielos, eso ya es algo que a lo mejor digo con marcaje, ¿no? Con inmunomarcaje lo puedes hacer. Un citómetro de flujo, ¿no? Un citómetro de flujo, pero no, obvio, con un citómetro de flujo y una tinción normal, ¿no? No con anticuerpos monoclonales, ¿no? Aquí lo que hay que tener en consideración, Vic, y eso es un punto bien importante y es parte del tema que nos trae el día de hoy, es los errores más comunes que tenemos en hematología, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un analizador de hematología no quiere decir que nos va a resolver al 100% la vida, ¿no? Hay ciertos factores que nosotros debemos de considerar, factores preanalíticos, factores analíticos y posanalíticos, ¿no? Uno de ellos principalmente es que si yo tengo un paciente con una gran cantidad de grasa, con valores de leucocitos bastante elevados o incluso aquellos pacientes con interacciones medicamentosas, eso me va a llevar a tener un problema en la medición. Depende de la tecnología que vayamos a tener, va a ser el grado de problemática que me va a dar en el resultado.
Te puedo poner un ejemplo. Un paciente con una gran cantidad de grasa que yo procese o corra en un equipo de hematología con diferencial en 3 partes, no me va a dar probablemente problemas en la diferencial porque lo va a reportar a 3 partes, pero sí me puede dar problemas en el reporte de hemoglobina. Okay. Entonces, si el usuario detecta directamente que esa muestra tiene gran cantidad de grasa, ¿verdad? Si es que la dejó sedimentar o la centrifugó, etcétera, cuando tenga él el resultado, probablemente no le dé o le dé valores muy altos de hemoglobina o definitivamente le dé valores muy bajos o no le dé valores, ¿no? Que eso va a obedecer precisamente a la interferencia que tenemos por la grasa en la cámara de hemoglobina, ¿no? Yo veo que en México ni hay dislipidemias, ¿verdad? No, pues Aquí sí no, está. ni existe en nuestro país nada de Exactamente, eso. está lleno de grasita ahí el tubo, ¿no? Entonces, vamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo lo identifico? Pues bueno, en el caso de un equipo con diferencial en 3 partes, la interferencia en hemoglobina, a menos que yo vea el tubo, va a estar un poco difícil de identificar en la máquina, ¿no? Porque no interfiere en la diferencial. Pues podríamos, obvio, nada más darnos cuenta por el valor que nos va a dar en la celda de hemoglobina, ¿no? Básicamente lo que estamos trabajando ahí es la ley de Lambert y Beer. Se sigue aplicando la ley de Lambert y Beer en el caso de la determinación de hemoglobina en los equipos, pero sí es importante tener consideración ahí. Si tengo ese tipo de pacientes, mi sugerencia, y yo lo he hecho, es tenemos que hacer una dilución. Si queremos tener el recuento exacto de hemoglobina, sin interferencia tendríamos que hacer una dilución con el propio diluyente del analizador de preferencia, ¿no? Con el mismo Con reactivo el, diluyente, ¿no? exacto. Se puede hacer con solución salina, Víctor, pero aquí lo importante es agarrar el propio diluyente de la máquina y hacer una dilución 1 a 2 y volver a pasar otra vez la muestra. Y el resultado, obvio, tendría que multiplicarlo yo por 2. Pero nada más el de hemoglobina, todo lo demás se Exacto, sí. mantiene, ¿no? Generalmente es donde interfiere. Cada equipo tiene sus pros y sus contras en cuanto a este tipo de interferencias, ¿no? En cuanto a este tipo de interferencias tiene sus pros y sus contras, ¿no? En el caso de los leucos elevados también, por supuesto, en un equipo de diferencial en 3 partes, pues ahí sí se va a ver afectado, ¿no? Y esto va a depender, pues por supuesto, la interferencia en hemoglobina y también de la linealidad del sistema, ¿no? Si te gusta más de 100,000 leucos, hay algunas máquinas que solamente pueden leer hasta 100,000. Entonces, va a afectar por la parte de la celda de hemoglobina y va a afectar también por la parte de los blancos, del número de leucocitos, ¿no? Entonces, ahí también, obvio, va junto con pegado, ¿no? Tendríamos que hacer también la dilución para poder hacer el recuento y el resultado multiplicarlo por 2, ¿no? ¿Tiene algún valor, por ejemplo, de colesterol o triglicéridos en el cual empiece a sospechar de este o no? Todavía no hay como un dato reportado. No hay un dato como tal reportado, pero esto va arriba de 600 miligramos aproximadamente. De colesterol o triglicéridos donde empieza ya. Exacto. Yo he visto en mi experiencia propia, en mi experiencia profesional, Vic, que en algunos equipos afecta más y en otros menos, ¿no? Eso tiene que ver más en cuanto a las tecnologías, ¿no? Pero más de 600, he visto hasta pacientes con 1000, ¿no? Miligramos, que es una cantidad bastante elevada. Pues sí, es un taco con pata. Es exactamente, y es un taponamiento completo, sí. ¿no? Es un taponamiento completo. Entonces aquí la idea es hacer dilución, tanto para la grasa como para los glóbulos blancos, ¿no? Y volver a procesar, en el caso de los equipos de diferencial en 3 partes, ¿no? ¿En los demás no se ve este fenómeno? Ajá, ahí vamos a verlo con otro tipo de visión. Okay. En la otra tecnología, con los equipos más grandes, tienen otro tipo de tecnologías que nos pueden ayudar a resolver ese tipo de problemas. Okay. Un punto interesante también que te comentaba es la interacción medicamentosa. He visto yo en algunos equipos, cuando están recibiendo algún tipo de tratamiento, algún tipo de quimio, se llenan de medicamentos, ¿no? Se llenan de medicamentos. Y aquí también depende de la tecnología, ¿no? A mí me ha tocado ver en equipos que, por ejemplo, tienen alta cantidad de metabolitos y esos los confunden y los cuentan como si fueran eritroblastos o cualquier otro tipo de células, ¿no? En el caso de los equipos de diferencial en 3 partes, no tenemos interacción medicamentosa. O sea, el equipo no va a contar esos metabolitos como si fueran células, ¿no? Porque no generan resistencia eléctrica, al igual que la grasa. O sea, la grasa no te aísla la corriente, ¿no? Los metabolitos no te aíslan la corriente, pero las células sí te aíslan la corriente, ¿no? Entonces es parte interesante aquí de lo que debemos de ver
con un equipo diferencial en 3 partes, ¿no? Que de hecho es el más común, ¿no? Yo Que de creo hecho que es el más común, exactamente, ¿no? En este caso, entonces tendríamos que hacer algo en caso de que el paciente, yo ya sé que el paciente viene con quimioterapias. Ujú. ¿Qué me aconsejaría usted? ¿Que viniera yo preparado para hacer dilución o me esperara? Si viene con quimioterapias, Ajá. yo diría que se hiciera una dilución directamente, ¿no? De 1 a 2 igual. Exactamente, de 1 a 2, para no tener ese tipo de problemas. Ahora, esa dilución yo la recomendaría hacerla solo cuando vas a trabajar en equipos de diferencial en 5 partes, güey. De 5, Sí, ok. de 5, en el de 3 no. ¿Sí? Porque si viene con quimioterapia, si ya trae los metabolitos, eso no va a interferir en la impedancia con los equipos de 3 partes. Pero sí en algunas máquinas te va a interferir en los de 5 partes, ¿no? Ah, ok. 5 y 6 partes, ¿no? Entonces, es algo muy importante, tengo que conocer bien a mi equipo. Sí, Para exacto. saber qué... Sí, digo, a final de cuentas ya cada usuario se va acoplando a su máquina, ¿verdad? Sí. Cada usuario se va acoplando a su máquina y pues bueno, ya le van agarrando como las mañas, ¿no? Decir, no sabes qué es que sí le hago dilución, no le hago dilución, o puede llegarse a dar el caso que yo diga, ¿sabes qué? Mi equipo es tan bueno que a lo mejor no necesita dilución, ni para un paciente que tiene quimioterapias, o sea, quiere decir que no le va a afectar los metabolitos, no le va a afectar la grasa, y a lo mejor directamente lo pasa, ¿no? Okay. Pero esto tiene que irse viendo gradualmente con el avance de la tecnología, ¿no? En los equipos de 5 partes, Vic, sí es importante, como te decía, comentar esto. Hay un punto interesante, y digo, y esto también lo comento, los equipos de 5 partes ya tienen la capacidad o la peculiaridad de darnos gráficos de dispersión, ¿verdad? ¿Qué es esto? Los de 3 partes solamente nos dan histogramas de volumen, ¿no? Que es básicamente lo que es la campana de Gauss aplicada a los equipos de hematología. Bueno, una gráfica también de impedancia contra resistencia, algo así, ¿no? Que se divide en zonas R1, R2, ¿no? Exactamente. Bueno, es básicamente el propio histograma, Víctor, pero en diferentes zonas. Desde el punto de vista de ingeniería se llama umbrales dinámicos, que es el área donde van a caer las determinadas poblaciones celulares. Pero bueno, en general los de 3 partes tienen lo que es el histograma de blancos, el histograma de rojos y el histograma de plaquetas. En el caso de los equipos de diferencial en 5 partes tenemos, obvio, el histograma de rojos, el histograma de plaquetas, pero ahora nos incluye un gráfico adicional que en este caso se va a llamar gráfico de dispersión de luz. Y aquí es bien interesante comentarle al auditorio que en ese tipo de máquinas, cuando yo tengo un equipo de diferencial en 5 partes, y tengo el gráfico principal de la diferencial, ya sea por dispersión convencional o dispersión con tinción, yo voy a tener un gráfico perfectamente formado en el cual los linfocitos van a estar en la parte inferior, luego le van a seguir los monocitos, luego le van a seguir los neutrófilos, luego los eosinófilos y en la misma área donde están los neutrófilos van a estar incluidos los basófilos. Es bien importante que nuestros usuarios que tengan ese tipo de máquinas identifiquen y se acostumbren con un paciente normal, que vean ese gráfico en un paciente normal, porque precisamente... ¿Es alguno de esos químicos? Perdón. Sí, es el que estamos viendo, tenemos 4, el que está en la parte superior izquierda, ¿sí? Ese sería un gráfico de un paciente normal, ¿sí? Este que tenemos aquí, ese exactamente, ¿sí? Ese es el gráfico de un paciente normal, un paciente que no tiene ninguna patología hematológica, pero sí comió tamalitos y chicharroncitos en exceso. ¿Por qué? Porque generalmente ahí lo que vamos a captar es tamaño contra complejidad y dispersión de luz, ¿no? Entonces, en algunos equipos incluso utilizamos fluorescencia o algún tipo de tinción. Las moléculas de la grasa no tienen complejidad. Lo que miden los equipos bien generalmente es la relación núcleo-citoplasma para las células. Las moléculas de grasa no tienen ni núcleo, no tienen ni citoplasma y tampoco tienen ribosoma, ¿no? O algún tipo de material para que dispersen la luz hacia arriba, ya sea por dispersión natural o simple o por alguna tinción fluorescente, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a los usuarios que tengan este tipo de máquinas, siempre vean el plano inferior de este gráfico, porque ahí van a ver, yo le llamo la cuerda, el listón o la viborilla. Siempre que vean en su reporte este tipo de formación, es casi seguro que ese paciente va a estar infestado de grasa. Si es que llegó la muestra, no la vieron, solo la mezclaron y la pasaron,
y si ese paciente estaba infestado de grasa, van a ver ese listón que está ahí abajo, ¿no? Es como el que se ve ahí, ¿no? Es como el que se ve ahí. De hecho, en el segundo gráfico, que es el que estoy poniendo ahí, donde está la población de basófilos, también se ve esa como una especie de cuerda. Ay, se ve muy bien. Esa precisamente es la grasa, ¿no? Lo podemos ver también en este gráfico que está aquí, Vic, ¿sí? Aquí lo podemos ver perfectamente. Y aquí está el listón también. Esa es la... Esta es la grasa, ¿sí? Okay. Y si te das cuenta ahí, por ejemplo, tenemos un gráfico en 3 dimensiones y la grasa no está yéndose a la parte superior ni está avanzando más hacia adelante donde están las células. Entonces, eso ya directamente, vemos este gráfico y vemos aquel gráfico, decimos que hay un paciente ya con grasa, ¿no? Con lipemia, ¿no? Con una lipemia, exactamente. Entonces, eso nos va, en algunos equipos sí nos va a afectar en el recuento también, e incluso siendo de 5 partes va a afectar el recuento, ¿verdad? Pero sí es importante ver qué es lo que nos está dando nuestro equipo en la diferencial y de alguna manera de ahí podríamos deducir que ese paciente tiene grasa, ¿no? Hay algunas máquinas hoy en día, Víctor, que ya tienen una tecnología tan sofisticada que de hecho te pueden decir si hay partículas de grasa o no hay partículas de grasa. Ya las reportan. Ya las reportan, ¿sí? No en número absoluto y porcentual, por supuesto. No, pero ya habla de... Pero te dice, o sea, primero te muestra el listón, o sea, lo que es todo, cómo fue que el equipo detectó por óptica la grasa, y también te dice que hay partículas de grasa, ¿no? Como en este caso, mira, aquí dice lipid particles. Ahí ya te está diciendo que ese paciente tiene grasa, ¿verdad? Wow. Entonces, eso es una de las primeras cosas que hay que considerar. Que de hecho es algo que no analizamos mucho. Cuando nos dan la gráfica, como que exacto, no le prestamos atención a eso. Exacto. Entonces, yo sugiero que siempre se haga el análisis de las gráficas. Las gráficas en estos equipos nos pueden dar una cantidad enorme de información, ¿no? Entonces, creo que aquí es nuestro trabajo como químicos, como laboratoristas, que entendamos perfectamente cómo son estas gráficas para que después se las podamos nosotros explicar al médico y decirle, ¿sabes qué? Mira, es que aquí hay grasa, es que aquí hay granulocitos inmaduros, cuando esta gráfica esté más arriba es que hay blastos, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender perfectamente esto, ¿no? Y decir qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces te digo, hay equipos que son tanto sofisticados que ya te pueden dar ese tipo de alarmas, ¿no? Otra de las partes importantes que tenemos que tener en consideración al momento de checar la interferencia en los equipos de hematología son las aglutininas o las crioaglutininas como tal, ¿verdad? De estas tenemos de varios tipos. Tenemos, por ejemplo, aglutininas frías, aglutininas calientes, ¿verdad? Aglutininas o crioaglutininas bifásicas también, ¿no? Las que nos afectan a nosotros es la aglutinina fría. Entonces, estas aglutininas frías generalmente hacen su total precipitación a menos de 37 grados centígrados, ¿verdad? Y estas aglutininas frías generalmente siempre vienen por un proceso extravascular o un proceso secundario, ¿no? Que esto puede ser por alguna patología, por ejemplo, por micoplasma, por micobacteria, por un agente patógeno externo. Las aglutininas calientes, estas generalmente se dan por interacciones medicamentosas. Cuando el paciente está recibiendo una gran cantidad de medicamentos, las aglutininas calientes van a surgir efecto. Entonces podemos saber que esas aglutininas calientes vienen de interacciones medicamentosas. Pero las aglutininas bifásicas generalmente es también por un proceso patógeno o un proceso medicamentoso, pero generalmente son comunes en niños. Son comunes en niños, ¿no? De estas, como te decía, la que nos va a afectar son las frías. Bueno, hablando del equipo automatizado, ¿no? Exactamente, las que nos van a afectar son las aglutininas frías, ¿verdad? Porque al momento de que yo quiera procesar esa muestra en el equipo, voy a ver como una especie de hemólisis, voy a decir, bueno, ¿esto qué le pasó, no? Sí. La paso en el analizador y posiblemente de un resultado de glóbulos rojos que me daba de 5 millones, a lo mejor me va a dar 2 millones o 1 millón, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? No me está dando los glóbulos rojos que yo esperaba, me está dando a lo mejor el volumen corpuscular bien bajo, ¿sí? Las concentraciones o los índices eritrocitarios me los está dando súper bajos, ¿verdad? La solución aquí es poner a calentar la muestra a baño María a 37 grados durante una media hora aproximadamente y la vuelvo a procesar y el problema se va a solucionar. Con calentar a 37 grados. Con calentar a 37 grados, exactamente. Para el reporte, ¿usted aconseja que mencionemos algo en algún momento en comentarios, anotar algo?
de presencia o presencia de aglutininas. O... Sí, sí, sí es importante. Y es importante también que si nos pudieran dar también el historial, ¿no? Porque a lo mejor al médico nosotros nada más le vamos a reportar, ¿sabes qué? Se detectó presencia de aglutininas frías, hice el calentamiento y ya, ¿no? Pero también digo, si tuviéramos como que la parte clínica, el historial clínico de ese paciente, sabríamos si tiene interacciones medicamentosas, si tiene algún tipo de enfermedad, entonces ahí reportaremos presencia de aglutininas frías por micobacteria, ¿no? Porque ya sabríamos de dónde viene, de dónde viene y cómo fue referido ese paciente. Entonces es importante, ¿no? En el caso también de las aglutininas calientes, pues obvio, eso ahí no va a afectar al equipo, pero básicamente la diferencia entre ellas, digo, hablando desde el punto de vista del laboratorio, sería que las aglutininas frías tienen títulos para la prueba de CUMS mucho más altos que en el caso de las aglutininas calientes, ¿no? O sea, esa es una parte importante en diferenciar las unas con otras, ¿no? Y pues bueno, las bifásicas, que es, como te decía, es el híbrido entre uno y otro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en las bifásicas que van a aglutinar también a menos de 37 grados, pues bueno, se tendría que hacer el mismo tratamiento, ¿no? ¿No habría riesgo de hemólisis y caliento? No, En este caso. No, en este caso, exacto. Otro punto interesante también, Víctor, que debe de considerar los usuarios que tienen equipos con diferencial en 5 partes es la presencia de eritroblastos o normoblastos, digo, lo conocen como varios términos, ¿no? Eritroblastos, normoblastos, básicamente son glóbulos rojos inmaduros, ¿no? Que todavía no han expulsado su núcleo. Aquí es bien importante porque los equipos con diferencial en 5 partes lo que están midiendo es tamaño y complejidad. Y en estricto orden, si no tenemos algún reactivo de contratensión y solamente dispersión de luz, lo que van a detectar los equipos es la semejanza que un eritroblasto tiene con un linfocito pequeño, ¿no? Entonces, al momento de que se está procesando la muestra, volvemos a lo mismo, hay que revisar el gráfico de dispersión de la diferencial. ¿Por qué? Porque si tu equipo no puede contar los eritroblastos, tú sí lo puedes ver visualmente en ese gráfico de dispersión. Exacto. Entonces, generalmente, como lo habíamos comentado hace rato, donde empieza la población de los linfocitos, si tú tienes presencia de eritroblastos, Víctor, vas a ver una población de color azul que está pegada a los linfocitos. Es como si la población de linfocitos se recorriera hacia la parte inferior del gráfico, ¿no? Abajo, cuando tú tienes la parte óptica y el equipo hace el ploteo de todas las células, abajo, como ya te había dicho, puedes tener la grasa, que parece como un listón azul. Generalmente es en este gráfico donde vamos a poder ver esa diferenciación. Normalmente, en un paciente tenemos la población de linfocitos en esta parte. Y tenemos aquí, por ejemplo, podemos ver la grasa que ya habíamos comentado. Pero en el caso de que haya presencia de eritroblastos y que no haya ninguna otra alarma que nos diga de la presencia, la podemos ver visualmente. Porque esta población azul va a subir y se va a unir con esta población de color verde, que es la población de los linfocitos. Entonces, tú dices, o se bajaron los linfocitos o algo se subió y se pegó a los linfocitos, ¿no? Precisamente porque la gran mayoría de los analizadores de 5 partes confunden los eritroblastos con linfocitos, ¿no? Bueno, pero con la gráfica yo me puedo dar. Exactamente. Hay algunos equipos que no los reportan, pero sí te dices, hay presencia de eritroblastos o normoblastos, y lo puedes ver en la gráfica y lo puedes ver también en los mensajes que manda el equipo. Hay algunos incluso que ya los pueden contar y hacer la corrección de glóbulos blancos de manera automatizada, ¿verdad? O sea que ya el usuario ya no tiene que hacer la corrección manual, pero sí es importante siempre esto, ¿no? Verificar en el gráfico de la diferencial si no hay una población azul pegada adicional a los linfocitos y o el mensaje de normoblastos o eritroblastos, que eso es algo bastante bueno. ¿En el de 3 partes ocurre también el error? Esa es una buenísima pregunta, Víctor. Pero ahí, exactamente, en el de 3 partes también ocurre ese error, pero ahí no hay manera de saber porque es más limitado. ¿Cómo vamos a saber ahí más? Viendo solamente el histograma de blancos, y en el histograma de blancos tendríamos que ubicarnos exactamente en la población o el pico de los linfocitos. Si vemos el pico de los linfocitos bastante crecidos, en mi sugerencia,
podemos estar pensando en varias cosas, ¿no? Podemos estar pensando en una leucemia linfocítica. Sería lo primero, ¿no? O sea, pensar en una leucemia linfocítica, pero no sabemos a lo mejor si fue un neonato, ¿no? Vamos a suponer que fue un neonato, pues obvio iba... Si sabemos que es un neonato, ya directo decimos fue un eritroblasto, ¿no? Pero si sabemos que esa muestra viene de un paciente adulto y tenemos ese gran pico, posiblemente sea una leucemia o una eritroleucemia, ¿no? En el cual tengamos una gran cantidad de eritroblastos, ¿no? Que no es normal en sangre periférica los eritroblastos. No es normal, ¿no? Exactamente. Ni en procesos infecciosos, no llegarán a... No llegar a eso. A lo mejor tenemos 1% por ahí, pero eso es como que algo normal, ¿no? Pero ya tener, no sé, el 40, 50, 60% de la celularidad con eritroblastos, eso es una cantidad bastante grande. Wow. Entonces, en 3 partes es más limitado esa parte. En 5 partes tenemos más de dónde echar mano de la tecnología para poder identificar ese tipo de células. Otro punto interesante que hay que considerar, y es un error bastante común en los equipos de hematología, esto va en equipos de hematología diferencial en 3 partes, de 5 partes y 6 partes, es la famosa regla 3-1, 1-3. Las constantes fisiológicas, ¿no? Que luego... Todos decimos, bueno, para que yo tenga mi equipo bien calibrado, para que yo pueda evaluar si mi equipo es eficaz, si es eficiente o no, en la mayor parte de mis pacientes, cuando yo hago un proceso, debo de tener 15 gramos de hemoglobina y al multiplicar esos 15 gramos de hemoglobina por 3, me tiene que dar el hematócrito, que serían 45, ¿no? 45%. Esto es cierto, pero no del todo, porque eso lo vamos a tener muy presente solamente en pacientes normocíticos, normocrómicos. Pero cuando yo empiezo a tener variables fisiológicas, esa constante no se va a mantener por toda la vida, ¿sí? Digo, si fuera la hematología una armonía matemática al 100%, yo multiplicaría 5 millones de glóbulos rojos por 90 femtolitros, que también me da una armonía matemática, y me daría el hematocrito también, ¿no? O sea, 5 por 9, o sea, no por los 90, 5 por 9 y me da 45, me da los 45% del hematocrito, ¿no? Pero eso sería en una armonía matemática totalmente feliz, ¿no? Pero no siempre es así la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo saber, y esto es importante, cómo yo saber si mi equipo a lo mejor me está reportando mal? Porque, híjole, ¿qué crees que vino el ingeniero y le hizo un ajuste? Ya no. Y en los 10, 20, 40 o 100 pacientes que yo tengo al día, el 90% me está dando una discrepancia de la hemoglobina con el hematócrito. ¿Sí? ¿Cómo yo saber? Bueno, si tienes esta discrepancia, vamos a suponer que tienes tú 20 pacientes, pero de estos 20 pacientes tienes una discrepancia de 3 o 4 pacientes, pues bueno, finalmente tiene que ver a lo mejor con la fisiopatología del paciente, una anemia, ¿no? microcítica. Una anemia microcítica, macrocítica, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros ya sabemos, pero no precisamente tiene que ver con un problema con el equipo. Pero si de esos 20 pacientes, los 20 me dan esa discrepancia, o sea, no hay correlación con hemoglobina y hematócrito, entonces sí tengo que estar pensando del desempeño del equipo. Porque muchas veces nosotros procesamos nuestros controles, el ingeniero llega, hace el ajuste, procesa los controles, y los controles, todos los 3 niveles caen dentro de la media. Pero ¿qué crees? Que todas las muestras están discrepantes en hemoglobina y hematócrito. Ya no. Entonces dice el usuario, oye, pero ¿sabes qué? Todas las muestras me dan mal, ¿no? Pero el control me da bien, y sí suele pasar, ¿no? Sí suele pasar. Sí. Para eso, los equipos, y esto te estoy hablando de todos los equipos, Vic, equipos de diferencial en 3 partes, equipos de diferencial en 5 y de 6 partes, traen un programa de control de calidad o algoritmo matemático que se llama XB, ¿sí? Cuando el usuario revisa dentro de la parte de configuración de su máquina, va a encontrar algo que dice QC, control de calidad XB, que no es otra cosa que un algoritmo matemático que desarrolló un doctor que se llama Brian Bull en el año de 1974. ¿Qué es lo que hizo él? Él a nivel mundial hizo un muestreo de más de 1,000 pacientes y hizo el cálculo estadístico para lo que es el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular y la concentración media corpuscular de hemoglobina. Estableció rango superior e inferior y también calculó una media. En resumen, ¿qué quiere decir esto?
que cuando esta idea, los equipos, las compañías de los equipos de hematología adoptaron esta idea como algoritmo matemático, y el usuario enciende ese algoritmo en su equipo, quiere decir que todas las muestras que se pasen y caigan dentro de ese rango, el equipo los va a considerar como si fueran controles de calidad. Este programa de medias móviles está bastante difundido en Europa y no es otra cosa que el equipo considere las muestras como si fueran controles. ¿Sí? Desafortunadamente en nuestro país no hay mucha difusión de esto. ¿No? Siempre nosotros nos enfocamos solamente en el control de calidad interno, o sea, en el control de calidad comercial, pero no hacemos caso a lo que es el programa de medias móviles de Brian Bull, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú corres un control de calidad comercial, una corrida o un proceso de control equivale a un punto. En este caso, en el programa de medias móviles, 20 corridas de pacientes equivale a un punto o a un promedio, ¿verdad? De hecho, el Colegio Americano de Patólogos recomienda que además de tu control de calidad interno o comercial, siempre tengas habilitado también el programa de medias móviles de Brian Bull, porque este programa te va a ayudar a identificar esas diferencias tan sutiles en el volumen corpuscular, que el volumen corpuscular tiene que ver con el hematócrito, porque a partir de ahí se calcula el hematócrito, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que tú tengas tu control de calidad excelente, pero las medias móviles te van a decir, ojo, se movió el volumen corpuscular o se movieron los rojos y por eso tienes esa tendencia y nunca hay como que un chequeo o una correlación entre lo que es la hemoglobina y el hematócrito. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta excelente, sí, ¿no? Sí, es una herramienta excelente que digo, yo también invito a tu auditorio que conozcan de ella. ¿Sí? Así la van a encontrar en la configuración como XB. Digo, y si la habilitan, pueden trabajar tanto con el control de calidad interno o comercial como con medias móviles, ¿no? Y de ahí podemos decirle al ingeniero, ¿sabes qué? Pues los controles sí están bien, pero las muestras me dan mal y XB me está diciendo que hay algún desajuste en el equipo. Por ejemplo, en las gráficas que usted proyecta, cada punto serían 20 pacientes por día. Exactamente, como podemos ver ahí en las gráficas, te fijas, está la gráfica del volumen corpuscular, la hemoglobina y la concentración media corpuscular. Cada punto son 20 pacientes. Y cuando desciende está mal, o sea... Hubo un cambio abrupto. Generalmente ahí la concentración media corpuscular de hemoglobina, seguramente ahí hubo un cambio en los rojos, ¿no? Que es lo que nos está ahí afectando. ¿Sí? Si te fijas, en el rojo, el volumen está bien, ¿no? En el volumen no hay cambio, pero seguramente ahí en los rojos o la hemoglobina fueron los que nos afectaron, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que mi equipo está fallando? Sí. Suele pasar, digo, y esto es importante, si ustedes detectan un comportamiento adecuado, pero de repente hay un cambio abrupto, puede ser a lo mejor que la celda de flujo de hemoglobina ya esté dañada, que se haya roto, que esté sucia, ¿verdad? En el caso de la hemoglobina, o también que algún transductor esté dañado en el caso de los glóbulos rojos, ¿no? Que es lo que nos estaría afectando ahí. Entonces, estas gráficas nos sirven para análisis y saber qué componente del analizador está trabajando mal. Y este es algo que ya tiene instalado el equipo, ¿no? Exacto. Ahora, esto es totalmente gratis. Es algo que el software ya lo trae. Lo único que tiene que hacer el usuario es irse a la parte de la configuración, activarlo y esperar a que el equipo empiece a hacer estadísticas. O sea, tú procesar muestras hasta que cumplas con esas 20, ¿no? Wow. Es gratis, ¿no? Y eso es gratis, exactamente, es totalmente cuesta, gratis, ¿no? Sí. Entonces, digo, es la ventaja de utilizar las herramientas que traen los equipos, ¿no? Y creo que esto es mucho más efectivo que el hematocrito entre 3, ¿no? Para valor de exactamente. Debido a las alteraciones morfológicas de eritrocitos, ¿no? Exacto. Sí, digo, tenemos que cambiar de una simple percepción a tener herramientas con que decir, ¿sabes qué? Es que sí veo la tendencia en estas gráficas y además el 100% de mis muestras no tienen una correlación. El cambio, ¿no? es bastante evidente ahí cuando lo ponen graficado, no yo nada más decir que creo que no me cuadra, ¿no? Lo cual es una constante fisiológica en personas sanas, no en pacientes. Exactamente. ¿No? Yo creo que mañana todos nuestros seguidores van a estar buscando con XB, con ¿no? XB, desconfigurando el equipo, pero al menos lo van a estar intentando. Yo creo que esa es la idea de esto, ¿no? De traer a los expertos como usted a que nos digan un tema tan puntual que pues los que estamos a lo mejor un poquito más lejanos de ese tema, pues no. Nada más meto mis controles, ya pasó, ya acabé, ¿no? Mi equipo funciona y de aquí en adelante cualquier muestra es real. Ese valor es real. Sí, digo, para que esto... Digo, y con esto quisiera finalizar.
Para que esto surja efecto, obvio, los equipos nos van a dar un chorro de información, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a interpretar esa información, pero también es bien importante que el equipo esté ajustado al 100%. ¿Sí? El equipo debe de estar calibrado y con sus 3 controles de nivel al día. ¿Sí? Los equipos se calibran con calibrador de la casa comercial. Llámese la marca que ustedes tengan, pero el equipo debe de estar calibrado con calibrador de la casa comercial y debe de procesarse sus controles 3 al día. ¿Sí? No es una semana. No se vale, hoy meto el bajo, mañana el alto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si meto el bajo hoy, nada más voy a estar evaluando, ¿sí? El nivel bajo. Si ese día me llega a caer un paciente con un nivel alto de hemoglobina, pues ya no voy a tener ahí la manera de cómo sustentarlo, ¿no? Y punto interesante aquí también es que no es lo mismo también calibrar un equipo de hematología con un control normal, porque muchas veces también se hace eso, que se calibra con un control normal, que con un calibrador. Pareciera que fuera casi idéntico, pero no. El calibrador tiene un grado de incertidumbre mucho menor al grado de incertidumbre que tiene el control. Okay. Es por eso que, de hecho, hasta ustedes lo van a ver y es más costoso el calibrador, ¿no? Precisamente por la incertidumbre que tiene más corta, ¿no? Pues yo invito también a los usuarios a que calibren sus equipos con calibrador de la casa comercial que corresponda a su equipo y que corran los 3 niveles de control, ¿no? Y luego echamos la culpa al ingeniero, que es muy fácil, al especialista del equipo, le decimos no cuadra, no hace esto, pero claro. Pues, tengo mi control caduco de hace un mes. Exacto. Muchísimas gracias, Químico, por habernos acompañado en esta sección, por habernos aclarado todas las dudas, por compartir un poquito de todo lo que sabe. De hecho, yo creo que podemos estar hablando de histogramas bastante. Y bueno, fue un verdadero gusto tenerlo. Esta es su casa, Químico, y esperemos verlo de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a todo tu auditorio por este espacio y esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias a los que siguieron la transmisión. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.